emergencia. Gracias. Gracias. Buenos días, estimados presentes. María Vázquez y yo, de la División de Coordinación, pertenecemos a la Brigada de Emergencia del CONARE. A continuación le vamos a pasar un video para que conozcan las salidas de emergencias en caso de cualquier eventualidad. Plan de evacuación. Con el fin de velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios y visitantes que se encuentren en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores, se ha conformado la Brigada de Emergencia, involucrando personas de diferentes departamentos y niveles de los edificios. La distribución del edificio principal donde estamos reunidos cuenta con 3 niveles. El primer piso está en el subsuelo. En este se encuentran las salas de reuniones y el auditorio. El protocolo de emergencias que debemos conocer y seguir es el siguiente: mantener la calma y permanecer en el sitio. Escuchar las indicaciones de los brigadistas. La evacuación del edificio se realizará solo si es indicada por los brigadistas. Se realizará en forma ordenada por las salidas de emergencia. Las rutas de evacuación son las siguientes. Si usted se encuentra en el auditorio o en el aula 1, le corresponde la salida de emergencias del sector este. Tenga en cuenta que al encontrarse en un subsuelo, al utilizar la salida de emergencias encontrará escaleras, por tanto, debe salir con cuidado. Si se encuentra en la sala 1 o en el aula 2, debe evacuar por la salida de emergencia del sector oeste. De igual forma, encontrará escaleras, por tanto debe evacuar con cuidado. Al salir, debe situarse en las zonas de seguridad y evacuación ubicadas en las áreas verdes del edificio. Allí debe esperar las instrucciones de los miembros de la brigada. Por último, se le solicita en todo momento tener consigo sus objetos de valor, tanto en los tiempos de descanso como durante la actividad. Bien, ahora sí, todos conocen. Estamos en el auditorio, saliendo aquí hacia la derecha es el sector este, o si no, cuando estamos allá, cuando vamos a subir hacia las gradas, es al sector oeste hacia la izquierda, y ahí subimos. Cualquier miedo o así, estamos María y yo para atenderles con mucho gusto. Muchas gracias a las compañeras. Entonces, ahora que ya todos nos sentimos más seguros con las instrucciones de seguridad, vamos a dar inicio con la actividad. Vamos a llamar a la mesa principal al doctor Gabriel Macaya, por favor, a la doctora Alice Pérez, y en representación de la subcomisión de las jornadas a doña Gabriela Pino. Vamos a iniciar comentándoles que estas jornadas son organizadas por una subcomisión que se llama Jornadas de Investigación, y que este año le cambiamos un poquito el nombre y dejamos un poquito a nivel secundario lo de Jornadas de Investigación y decidimos trabajar con CONARE Investiga 2013. La subcomisión está formada por un miembro de cada una de las universidades. De la UCR tenemos a don Filiberto. Del Instituto Tecnológico tenemos a don Edgar, que anda, aquí está, a don Edgar. De la Universidad Nacional a doña Gabriela, y de la UNED a mi persona, Diana Hernández, para servirles. Este año los vicerrectores y nosotros miembros de la subcomisión tomamos la decisión de realizar las jornadas divididas en 2 días. Hoy es el primer día de jornadas y aquí vamos a presentar 4 proyectos, y el viernes vamos a tener 2 actividades, una en San Carlos, en el centro CETEC del Instituto Tecnológico, y la otra en el Centro Universitario de OSA. En San Carlos presentamos otros 4 proyectos y en OSA presentamos 3 proyectos. En todas las sedes se va a hacer una charla sobre cómo consideraciones prácticas para presentar proyectos con financiamiento de fondos del sistema, y también vamos a tener siempre una charla principal. En este caso nos acompaña don Gabriel Macaya. En el caso de los centros vamos a tener a 2 vicerrectores, quienes también van a acompañarnos en las sedes, y
pues vamos a tener también a personas específicas invitadas que tienen de interés a nivel de comunidades y a nivel de instituciones del Estado o instituciones privadas, etcétera, interés en los proyectos. Bueno, todo el trabajo que hemos realizado, lo hemos realizado con mucho cariño para ustedes, para todas las personas que nos visitan, y esperando que las comunidades participen más de lo que son las investigaciones y los resultados de las investigaciones en este caso, y también para pues el hecho de dividirlo este año creo que ha sido muy bien recibido a nivel de las universidades y sobre todo a nivel de las comunidades. Eso nos permite también que sepan qué estamos haciendo a nivel de investigación en los diferentes centros universitarios. Entonces vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida que nos las va a brindar doña Alice. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia. Este es un esfuerzo, como lo dice Diana, de las 4 universidades, una idea también que hemos discutido en el seno de la Comisión de Vicerrectores de CONARE. La idea de partirlo también es justamente eso, llevar a las comunidades, no solamente centrarse en San José, y vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Agradecerles además que estén acá. El desplazarse, justamente, comentábamos que lo que es el desplazamiento acá es difícil, porque ya todos y todas tenemos un premio por estar aquí, no solo porque nos tocaba decir algo, pero igualmente porque sabemos que es complejo. San José se nos ha transformado en un sitio bastante difícil para transitar, casi que a cualquier hora del día, y por lo tanto uno entiende también los desplazamientos se hacen difíciles. Idealmente vamos a seguir en esto. Yo tuve la experiencia de trabajar con una persona en proyectos de acción social, y ella siempre me decía, mire, uno planea actividades para 70 personas, pero si llegan 3, esas 3 merecen el mismo respeto, la misma dedicación que si tiene el auditorio lleno, porque la idea es seguir fomentando este tipo de actividades y que poco a poco cale, que vale la pena desplazarse, porque el interés, la discusión, el conocer y los esfuerzos a nivel de CONARE es importante. Espero que eventualmente esto se vaya consolidando, como se ha ido consolidando lo que son los fondos del sistema, que llamamos en este caso para proyectos, que es una iniciativa también muy loable, que viene desde los señores y señoras rectores, que nos ha costado entender. Yo he sido ganadora de uno de estos proyectos, y es difícil entendernos por las mecánicas, porque nuestras universidades son una, pero igualmente son diferentes, o sea, son 4, o sea, una como consejo, como que quiere integrar, pero a nivel administrativo somos diferentes. Y este es un proceso que yo espero que igualmente también se consolide y nos permita entonces entender nuestros sistemas de administración, nuestros sistemas de entrega de informes, nuestras mecánicas de trabajo. Con el tiempo ha ido mejorando, hemos escogido mejor quiénes y quiénes estamos trabajando. Ya no es para llenar un hueco, porque necesito el hueco de las 4 universidades. O sea, esto es algo también que, y lo digo acá sinceramente, lo hemos conversado también los 4 vicerrectores, porque sabemos que las dinámicas no siempre han sido fáciles. Y el hecho de ir conociendo los resultados de proyectos exitosos, que a pesar de una y otra dificultad en cualquiera de las 4 instituciones, logra consolidar resultados, es importante. Y obviamente está pues siempre lo que corresponde a una rendición de cuentas, que esta es una forma de hacerlo. Esperamos fomentar otro tipo de actividades de manera tal que estos proyectos que se escogen para este día, además estamos en el mes de la ciencia y la tecnología, pues hacerlo justamente en este entorno, pero igualmente ver cómo aumentar esa difusión de esos proyectos que son muy importantes. Para quienes hemos tenido la oportunidad, es muy importante el impulso que se da a través de estos fondos y del trabajo en conjunto con nuestros pares en las otras universidades. Nada más agradecerles y bueno, sentarnos entonces ahora a escuchar y a entender, ver, discutir sobre estos resultados que vamos a tener durante estas jornadas el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la charla principal. Primero agradecerle a don Gabriel Macaya su presencia y haber aceptado la invitación, y él nos va a hablar sobre la Academia Nacional de Ciencias. Prefiero la pista. Si ustedes quieren. Muchas gracias a los organizadores de esta actividad por la invitación que me hicieran. Creo que el contexto en que estamos es apropiado para comentar con ustedes un poco lo que es la Academia Nacional de Ciencias,
su desarrollo y lo que podría significar. Hay un problema real, y comienzo por hacerlo evidente: poca gente conoce la Academia Nacional de Ciencias, pocos recursos tiene la Academia Nacional de Ciencias para su trabajo, y la única manera en que ahora pensamos que la Academia Nacional de Ciencias pueda desarrollarse es vinculándose más ampliamente. Pero dentro de los problemas que planteaba la señora vicerrectora de la Universidad de Costa Rica, quisiera, a manera de introducción y de una manera anecdótica, comenzar por un hecho muy simple y una consideración que hemos hecho permanentemente en la Academia Nacional de Ciencias. La Academia Nacional de Ciencias organiza en promedio una conferencia por mes. Conferencias a la que llegan entre 10 personas y 50 personas. La Academia esas conferencias las anuncia en el periódico La Nación. El simple anuncio en el periódico La Nación para esas conferencias de prensa, para esas conferencias de la Academia, cuesta entre 380.000 y 450.000 colones, según el día. Generalmente, las personas que llegan más por convocatoria personal. Sin embargo, siempre llegan, y es la experiencia que hemos tenido, 1, 2, 5 personas que nos sorprenden por su presencia y que llegan porque leyeron el anuncio en La Nación. Entonces nos hemos dicho, y ahí tomo el comentario que me parece muy apropiado que hizo doña Alice: el que llegaran esas 5 personas vale el $500,000 de colones que invertimos. Sin embargo, es frustrante, es muy frustrante. Las Academias Nacionales de Ciencias juegan un papel, o han jugado en la historia un papel importante. Y yo creo que vale la pena repasar muy rápidamente, y yo no puedo escaparme debe ser el contacto con los historiadores y historiadoras que tuve durante mi carrera universitaria, escaparme a poner ciertas actividades humanas en un contexto histórico claro. La Academia Nacional, las academias de ciencias surgen de abajo para arriba, y esto es muy interesante como mecanismo. No es generalmente una decisión de gobierno, no. Siempre hay un movimiento que surge de la comunidad de investigadores y lleva a la organización, ahí sí, mediante un acuerdo con el poder político, la creación de estas instituciones. Son llamadas de diferentes formas y tienen diferentes contextos, como Learned Societies, grupos de sabios, parlamentos de científicos. Y la primera, históricamente, es la Academia de Lincei, en Roma en 1603, el puro principio del siglo XVII. Es todavía una institución renacentista. Y es la academia actualmente vigente y viva más antigua del mundo. Sigue reuniéndose periódicamente, siguen eligiendo miembros, y muchos científicos todavía ponen en sus currículums con gran honor ser miembro de la Academia del Lincei, la más antigua. El segundo grupo es algo que será la base para la constitución de, posteriormente, la Academia de Ciencias francesa, pero que es típico de la época del siglo XVII, principios del siglo XVII de nuevo, que es un cura, Maran Meren, que reúne en su casa sabios y los hace discutir. Sin ninguna agenda, sin ningún tema, ni mucho menos.
Pero Maran Meren realiza una actividad que va a revelarse 40 años después como una actividad fundamental para el desarrollo moderno de las ciencias. Es decir, Maran Meren comienza a escribir cartas y comienza a comentar y a tener un cruce epistolar con una gran cantidad de sabios en Europa. Y reporta lo que se discute, sistematiza lo que se discute y lo comunica en cartas. Dentro de esta serie, de tercero tenemos la Royal Society en London, creada en 1660. De nuevo es un grupo de gente que se reúne alrededor de figuras importantes de la época, Newton entre ellos, que convencen al rey de crear la Royal Society. Y fíjese que, dada la estructura y la longevidad de la monarquía británica, la Royal Society todavía existe. Pero en la Royal Society ocurre algo muy, muy importante. Voy a tomar algunos minutos para describirlo. Y es que alrededor de 1662-63 nombran director no académico de la Royal Society a un alemán, Oldenburg. Un alemán que lo que hacía era ser tutor de miembros de la clase dirigente británica. Sobrinos del rey, hijos del duque tal, hijos de, etc. Y viaja mucho por Europa, habla varios idiomas, en aquella época alemán, francés, inglés, además del latín, es muy bueno escribiendo, y lo nombran secretario de la Royal Society, lo que llamaríamos ahora gerente. Y llega a la Royal Society, comienza a interactuar con los académicos y descubre que la Royal Society tiene un archivo de correspondencia en que están todas las cartas de Maran Meren, espectacular. Y la Royal Society tiene en esas cartas un corte de lo que es la ciencia europea en ese momento. Y entonces Oldenburg dice, no, esto no puede ser. Y ahora veremos qué es lo que hace. Pocos años después, los franceses crean la Academia Francesa, y muchos años después, 2 siglos después, los norteamericanos crean muy temprano, dentro del desarrollo de la nacionalidad estadounidense, su Academia Nacional de Ciencias. Y es importante pensar, vean la fecha, quién funda la Academia Nacional de Ciencias norteamericana. ¿Alguien lo sabe? Franklin juega un papel, pero el fundador realmente es el presidente Lincoln, que tiene la claridad, y el decreto de creación es un decreto todavía ejemplar. Sin embargo, para mí lo más ejemplar son los propósitos que tienen todas esas academias, y que tiene también la Academia de Ciencias de Costa Rica, que son sociedades honoríficas. Siendo el presidente de la academia y miembro, resulta un poco difícil poner ciertas cosas como estas, de eruditos distinguidos. En otras circunstancias se hubiera puesto yo de sabios, que es la frase que se usa en muchas academias europeas. Los franceses usan savant, los comprometidos con la investigación científica, comprometidos, dedicados al avance de la ciencia y de su divulgación y uso para el bien común. Buscan, y eso es lo que todas las academias pretenden hacer, ser una referencia de conocimientos científicos y de ética para el país. La academia, bueno, antes de seguir con la Academia Nacional de Costa Rica, termino la historia de Oldenburg.
Oldenburg en 1660, viendo todo ese acervo de cartas, dice, no, esto hay que sistematizarlo. Y en 1666 crea las Transactions of the Royal Society. Revista que, salvo en 2 ocasiones y por poco tiempo, nunca se ha interrumpido. Se publica hasta ahora, desde 1666. ¿Cuándo se interrumpe? En un momento dado, por intrigas políticas, meten a Oldenburg a la cárcel. La segunda, durante una epidemia de peste en Londres. Razones parecen sustantivas. La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica tiene su base, aunque históricamente surge un poco antes, en la Ley 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico de 1990, que en el capítulo 6 sobre la organización de la comunidad científica, artículo 66, fíjense que es muy bonito como quedó, capítulo 6, artículo 66. Si a alguien se le olvida es porque no tiene técnicas, no tiene mnemotécnicas. Dice que con los recursos creados en esta ley, esa ley nunca tuvo recursos. No, es falso. El fondo de incentivos es producto de esta ley. Pero aparte del fondo de incentivos, todos los otros recursos que se previeron en la ley han sido cortados a lo largo del tiempo. Y otros que disponga el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ambas instituciones, ¿cuáles son estas ambas instituciones? Promoverán el establecimiento y contribuirán al desarrollo de al menos 2 niveles de organización de la comunidad científica nacional. Esas instituciones son el CONICIT y el MICIT. Esta ley es lo que la Academia utiliza como pretexto cada vez que solicita fondos al CONICIT, puesto que del MICIT tiene una asignación anual pequeña, pero la tiene. Y se organiza hay dos niveles de organización, y eso es muy interesante, de la comunidad científica. Uno, llamémosle el nivel de organización profesional, y otro el nivel de organización social. Uno es la Academia Nacional de Ciencias, y otra es la Asociación para el Avance de las Ciencias, que fue creada, existe, tiene estatutos, y no funciona. Lo que es una lástima. Papel que de alguna manera ha asumido Cientec. Y ahí yo creo que hay algo que se debería hacer respecto a eso. La Academia Nacional de Ciencias surge entonces como decreto ejecutivo, primero en 1992, y luego por una ley especial de septiembre del 95, que le da a la Academia su figura actual de institución de derecho público no estatal. Lo que crea unos ciertos problemas de definición, porque la gente generalmente no entiende, porque hay muy pocas instituciones de derecho público no estatal. ¿Alguien conoce alguna otra? ¿Cómo? Son cosas complicadas. Infocop, por ejemplo, es una institución pública no estatal, lo que le da autonomía y le da deberes al Estado para su mantenimiento. La ley dice, la Academia tendrá plena personalidad jurídica y patrimonio propio, domicilio legal, el presidente del Consejo Directivo es su representante. Y los objetivos de la Academia, según la ley de creación, son promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país, fomentar la difusión y el intercambio de información y material científico y tecnológico entre la Academia, las instituciones y los entes científicos del país, y cuando vemos en este contexto entes científicos del país, todavía esos entes científicos son las universidades públicas. Constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Colaborar al mejoramiento de los recursos humanos dedicados a la investigación, velar por la calidad de las actividades científicas y el cumplimiento de principios éticos en su realización. Esta es una misión que nunca ha sido asumida.
y que es una misión que en Costa Rica está en manos de las instituciones del sistema de ciencia y tecnología propiamente dichas. Proponer proyectos de ley y decretos en el campo de su competencia. Esto pues finalmente quien lo hace es o el CONICYT o el MICYT, que tienen mucho más apalancamiento político que la propia academia. Firmar convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Nosotros tenemos, y recientemente firmamos un convenio con la Universidad de Costa Rica, que pone en colaboración en ciertas áreas de redes y computación informática a las dos instituciones a trabajar. Fomenta la conservación del acervo científico nacional. Esta es otra discusión compleja. ¿Qué significa el acervo científico nacional? Generalmente cuando aparecen estos comentarios en estatutos de Academia de Ciencias, significa que la Academia de Ciencias tiene una revista. Ese es el mecanismo entre cómo las academias, desde la Royal Society, conservan el acervo científico nacional. Sin embargo, la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica nunca ha buscado editar una revista, puesto que cree que esa función debe estar más en las instituciones que sustantivamente hacen investigación. Programar foros y conferencias y recibir y analizar los planteamientos y las propuestas que le presenten las personas físicas y jurídicas interesadas en el quehacer científico. Algunos de esos planteamientos los hace la Asamblea Legislativa, pero como de costumbre presentan a opinión de la academia un proyecto de ley y hay que contestar en los 5 días siguientes. Lo que hace en la dinámica de una academia imposible la respuesta. Porque las academias se reúnen periódicamente, pero no se reúnen con una periodicidad como para poder responder en 5 días. La academia tiene 3 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo Directivo y la Fiscalía. Esos son los órganos estándares de este tipo de organizaciones en Costa Rica, y hay 4 tipos de méritos, 4 tipos de miembros: los académicos de número, los académicos eméritos, los académicos honorarios y los académicos correspondientes. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno. Académico de número es un arcaísmo cuando las academias tenían un número fijo de miembros. La Academia de la Lengua en Costa Rica, por ejemplo, es una academia que tiene miembros de número. Es decir, la única manera de entrar a la academia es porque un miembro muera. Nosotros, aunque se llaman, ¿cómo? Sí, además son letras en la academia de... Las sillas son letras. Nosotros no tenemos número. O, como decía ayer en una conferencia Pepe Gracia, miembro de la academia, él decía, no tenés que decir eso, claro que tiene un número. La cosa es que ese número no ha sido fijado. Y mientras ese número no se fije, podrás tener el número de académicos que la academia considere conveniente. Están los académicos eméritos, que por razones de edad, contribución u otra justificación no son académicos de número, pero tienen los mismos requisitos que los académicos de número. Los académicos honorarios son aquellos que por alguna razón no cumplen los requisitos estatutarios para ser honorarios y se les nombra académicos. Y finalmente los académicos correspondientes, que son extranjeros. Y ahora viene una cosa así un poco, aquí tienen ustedes la lista de los miembros de número. Ahí están todos los que actualmente formamos parte de la academia, y ya comienzan a aparecer, y eso es típico de las academias de ciencias, y lo que es terrible es que muchos de ellos no son los de mayores, los fallecidos no son los de mayor edad. Ahí hay algo que tenemos mala suerte, llamémoslo así. Académicos correspondientes, los extranjeros son William Eberhard, profesor de la Escuela de Biología, Daniel Jansen, Mary Jane West Eberhard, que es
miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, miembro de nuestra academia, investigadora de la institución Smithsoniana, y es interesante el caso de Mary Jane West Everhart porque es una académica muy activa, más activa que muchos de los miembros de Número. Ella está adscrita a la institución Smithsoniana en Panamá, sin embargo vive en Costa Rica y toda su labor la hace desde Costa Rica. Y Joe Barili es un profesor de la Escuela de Matemáticas que vive en Costa Rica desde hace muchos años, casado con costarricense, pero que nunca se ha hecho costarricense. Entonces es académico correspondiente. Teníamos un caso parecido que era, muchos de ustedes lo conocen, el doctor Edgardo Moreno Robles, que hasta hace pocos años era mexicano, a pesar de haber vivido en Costa Rica desde su adolescencia. Todo el colegio lo hizo aquí y demás. Hace unos años se hizo costarricense, entonces los estatutos prevén que automáticamente pasa de miembro correspondiente a miembro de Número. Los académicos honorarios tenemos que entrar ahora en un proceso de renovar esos académicos honorarios. Como ustedes ven, en nuestro caso, no todos son extranjeros, pero una gran mayoría son extranjeros, muchos de ellos ya fallecidos. William Bussing, profesor pensionado de la Escuela de Biología. Murray Gell-Mann, uno de los grandes físicos teóricos. Ettore de Girolami es una figura muy importante, un biólogo microbiólogo que llega a Costa Rica con la reforma del 57, es el creador de la revista de Biología Tropical. Sheldon Glashow, otro físico teórico. Leslie Holdridge, que muchos conocen por todos sus trabajos en ecología de Costa Rica. Don Jorge León, botánico recientemente fallecido. Jay Savage es uno de los dos creadores de la Organización de Estudios Tropicales, que ahora está celebrando 50 años, y un biólogo muy dedicado al estudio en Costa Rica. Richard Schultes, ya fallecido. Alexander Scott, ornitólogo, extranjero pero radicado en Costa Rica. Y Álvaro Willy. Álvaro Willy, ecólogo, entomólogo, y una figura muy, muy importante en todo lo que es la ecología del Parque de Corcovado. La Academia funciona mediante comisiones permanentes, una comisión de educación, de membresía, de bioética, de derechos humanos, y la más importante, que es una comisión operativa, que ahora les voy a comentar, la Comisión del Dominio Superior de Internet. Trabaja en muchas comisiones nacionales, que por ley formamos parte. Sin embargo, de estas comisiones nacionales, la gran mayoría no funcionan. Es decir, que el país en eso es muy dado a obviar la ley. Por supuesto, si tienen ustedes las comisiones de los dos premios nacionales, participamos en un consejo consultivo de ciencia y tecnología que convoca el ministro cada cierto tiempo, pero en general 1 o 2 veces por año. Hay un Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, al que nunca hemos sido convocados, una Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, que fue muy activa en los tiempos de conformación de del laboratorio que está aquí al lado del CENIBIOT, y que después desapareció completamente. La Comisión Técnica Nacional de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, nunca. La Comisión Asesora en Detección y Prevención de Armas Biológicas y Químicas, tampoco. Y la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible, que desapareció hace ya muchos años. Por delegación, la Academia Nacional de Ciencias tiene el manejo de la operación y el registro de el dominio superior de Internet.cr para el país. Eso es una actividad técnica compleja, diría yo muy compleja, que sin embargo es autosostenible, puesto que la inscripción de las direcciones de Internet se cobra.
Pero es no solamente un proceso en el cual se registran las direcciones. Además, se ofrecen soluciones y garantías de seguridad y se promueve el uso de sistemas de Internet seguros. Debo decir que en eso hemos sido medianamente exitosos. Sin embargo, logramos que el Banco Nacional de Costa Rica implementara nuestros sistemas de seguridad y actualmente es el banco con el sistema de transacciones en la red más seguro. Incómodo de usar, pero es el más seguro. Nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creada sistema por la misma ley que crea la Academia Nacional de Ciencias, y crea este sistema, y cada vez que el sistema es sistematizado, deja de funcionar. La ley fue tan amplia que la cantidad de instituciones que llegan a formar parte por este artículo 7 del sistema es tan grande que es inoperante. Sin embargo, es muy interesante que el reglamento de la ley crea dos niveles de instituciones. Y eso algunos ministros lo usan y otros no. Un nivel que es el nivel amplio, en que está toda aquella institución que forman parte del sistema y que tienen, por lo tanto, actividades científicas y tecnológicas. Y otra definición más restrictiva de un grupo de instituciones que podríamos llamar instituciones core del sistema, que está Ministerio, CONICYT, universidades, Academia Nacional de Ciencias y un pequeño grupo de instituciones. Y generalmente cuando se convoca el sistema, se convoca a ese core institucional, no a todos. Ahí están todas las cosas, pasamos rápidamente por esto. Es importante verlo. Yo creo que la ley fue visionaria y poco a poco se le han quitado atribuciones a esa ley, y la ley, como todos estamos convencidos, merece un rejuvenecimiento, pero hasta el momento no ha habido los medios para lograrlo. La Academia, les quería comentar dos actividades sustantivas que tiene. Desde hace ya varios años comenzó la red del talento costarricense en el extranjero. La idea era descubrir a ese talento costarricense trabajando primero en ciencia y tecnología en el extranjero y ponerlos a trabajar desde su lugar en el extranjero por el desarrollo del país. No es una red como otras que traten de repatriar los científicos costarricenses, sino aprovechar estos talentos o estos científicos en el lugar en que están para el desarrollo del país. Y ya hay algunos ejemplos, muy pocos, la red está apenas comenzando, que demuestran que esto es posible. Vamos a ver si nos funciona. La red, y aquí ustedes tienen el sitio que permite muchas cosas. La primera, buscar cuál es ese talento. Actualmente tenemos cerca de 175 inscritos en la red. Entonces no sé si ustedes conocen a alguien que quieran buscar. Vamos a ver si está. ¿Cómo se llama? Bueno, Sandy, busquemos por el apellido. Y hay dos Sandís Madrigal. La primera está participando en la red. Sabemos a dónde está. Argonne National Laboratory, coordinadora de los programas de postdoctorado Benedictine University, profesora de química adjunta en la ciudad, etc. Aquí hay un sistema muy interesante, ustedes pueden contactarse por correo electrónico con ella,
Sin embargo, no aparece la dirección de correo electrónico. Una de las condiciones que pusieron los participantes en esta red era que no se revelara el correo electrónico. Entonces, hay una dirección que está en la base de datos, ustedes le pueden enviar y la persona contestará. Y funciona, se los garantizo. Y ahí tienen ustedes cuál es el área científica en que está, la línea de investigación que está desarrollando, y más adelante pues van a encontrar publicaciones, proyectos en que está participando, etcétera. Es pública. Usted puede inscribirse, pero es pública, es información y funciona. Hay una manera muy simple de ver la totalidad de los miembros que están participando, y es simplemente hacer una búsqueda sin nombre. Entonces les va a encontrar, bueno, yo le dije 175, en este momento hay 168. ¿Por qué no 175? 175 es el número histórico. Algunos regresan al país. Entonces ya ahora tenemos una pestaña de ticotales de regreso en el país, para saber por qué regresaron, qué significó ese regreso y demás. Pero una de las cosas más bonitas que tiene este sitio, por áreas y por país y por lo que quiera. Una cosa muy bonita es el talento destacado. Una vez al mes sacamos un investigador o una investigadora y se le hace una entrevista en que cuenta cuál ha sido su trayectoria, qué está haciendo, por qué está ahí, cuál fue su experiencia al llegar, etcétera. Y cuando regresan se les hace otra entrevista a los regresados, y hay un químico entrevistado, de por qué regresan y cuáles son sus expectativas. Yo no sé, ahora podemos ver cuál es. Pero bueno, este es el sistema. Ya llevamos un número importante de personas que están en el talento destacado. Ahí tienen ustedes todas las que, bueno, no todas, vamos a ver si puedo ampliar la pantalla para ver si. Y pueden ver, y hay algunos talentos que yo me atrevería a decir que hemos, entre comillas, descubierto. Uno de los más atractivos en ese descubrimiento fue Sandra Kaufman. No sé si algunos de ustedes la conocen, una costarricense que trabaja en la NASA, no es las tradicionales que teníamos, y que es la subdirectora de la próxima misión a Marte, que se lanza en noviembre de este año. Y es una mujer de lo más reconocido en el ámbito de las exploraciones interplanetarias, costarricense, con ese nombre, Sandra Kaufman. Y ha participado en varias cosas y demás. Entre los costarricenses destacados está Sobrado, que está en Virginia Tech, el doctor Sobrado, que ya ha tenido pasantes, estudiantes de posgrado, y ha sido uno de los ticotales más activos en esa función de ayudar al desarrollo del país mediante el desarrollo de proyectos. Ha habido otros en el área de informática, y ahí vamos construyendo esta base de datos y este sistema de relaciones entre los diferentes costarricenses en el extranjero. Vamos a ver si encuentro por correo electrónico. Bueno, eso era el final de mi comentario en esta parte. Ya casi termino. Se ha hecho de boca a oído. Pero le hemos pedido también a las universidades, con mayor y menor éxito,
que nos den listas de becarios, que nos den lo que ellos saben de costarricenses en el extranjero. Con la Universidad de Costa Rica pudimos hacerlo, con las otras 3 universidades públicas hemos tenido un éxito parcial. De modo que si alguno de ustedes tiene en sus manos la posibilidad de ayudarnos, por favor. Y si ustedes entran a la base, vean a ver si algún conocido de ustedes está o no está en la base. Y muchas veces vamos a sorprendernos porque algunos de ellos han regresado o están en proceso de regreso. Muy bien. Voy a volver al... Sí. A ver, podemos verlo. Ticotales en el país. Ahí está. Bueno, son 3 los que han regresado oficialmente. No sé si Juan José, no sé si Juan José formal alguna vez parte del Ticotal. Los otros químicos de la esos ya estaban participados. Otro ticotal que ya habría que meter en esa lista de vuelta en casa es Alejandro Jenkins, que era ticotal mientras estuvo afuera y fue uno de los primeros ticotales. Bueno, seguimos adelante para terminar rápidamente. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, aquí está Sandra Kaufman, Project Manager en la NASA. La Academia de Ciencias forma parte de varias redes. Tal vez lo más importante es el Consejo Internacional de la Ciencia, ICSU. Somos el representante costarricense en ese organismo, que es, digamos, la sombrilla de todas las asociaciones científicas del mundo. Y se llamaba inicialmente International Council of Scientific Unions, ICSU, y perdió su nombre completo, fue transformado en International Council for Science, pero guardó las siglas. Entonces nadie entiende, pero no importa. Ese es el primer nivel. Hay un nivel superior al que solicitamos ingreso y estamos esperando respuesta, que se llama el Inter-Academy Panel, que es la Asociación Mundial de Academias de Ciencias, pero luego formamos parte de la Red de Academias de Ciencias de América, que va de Canadá hasta Chile y Argentina. Y es muy interesante esta red, que forman 21 academias, no solo de América, sino también del Caribe. En esta red se funciona por programas, y hay 5 programas principales, en los cuales, en 2 de ellos, hemos tenido una participación muy activa, en 3 de ellos, y en otros 2 estamos con participación menos grande. Primero, es un programa de mujeres en la ciencia, que acaba de publicar un libro sobre mujeres científicas en las Américas, sus historias inspiradoras. En este trabajo, por desgracia, y por eso digo que nuestra participación fue periférica, no hay ninguna costarricense. Bueno, no hay de todos los países miembros, hubo todo un proceso de selección. El segundo es el programa del agua, en que hemos sido muy exitosos, con una participación muy fuerte y la publicación reciente de un libro sobre el diagnóstico del agua en las Américas que presentamos el año pasado. Ese diagnóstico del agua en las Américas tiene un capítulo sobre Costa Rica, que elaboró el responsable de la academia en este punto focal, en este programa de Llanas, que no es un académico, que es un hidrólogo de física y del CIGEFI, Hugo Hidalgo. Y hizo un trabajo estupendo y actualmente es el líder
dentro de un comité editorial que está preparando un segundo libro sobre el agua. Cada uno de estos programas, en principio, tiene un comité nacional. Esos comités nacional todavía la academia los está organizando. Por el momento, más está en liderazgo de una persona. Yo espero que al final del año, para cada uno de los programas, tengamos un comité nacional respectivo. El tercero es el programa de ciencia, educación científica. Es un programa en el que yo he actuado como punto focal y ha habido un comité que ha funcionado muy bien y fue un programa particularmente exitoso. Fue el programa que introdujo en Costa Rica toda la metodología de aprendizaje indagatorio de las ciencias. El programa fue tan exitoso, colaboramos con México, con Chile, con la Academia de Ciencias de Francia, con la Academia de Ciencias de Colombia, vinieron representantes de estos programas de estos países, se enviaron gente de la educación en ciencias del Ministerio de Educación, se hizo un planteamiento de lo que era un programa de aprendizaje indagatorio de las ciencias y actualmente es el programa oficial de la educación científica en la educación primaria en Costa Rica. Y ahí sí voy a hacer un comentario un poco fuerte, pero permítanme hacerlo entre colegas. El programa se desarrolla por iniciativa de la Academia Nacional de Ciencias. La Academia Nacional de Ciencias invierte en traer expertos, en organizar talleres, en capacitar profesores, todo un proceso de capacitación en 3 etapas, primero 20 profesores, después 200 profesores, después la totalidad, maestros, perdón, etcétera. Y de un momento a otro el Ministerio de Educación Pública firma un convenio con las universidades públicas y la academia desaparece. Y del comité que actualmente maneja este programa, la academia no participa. Eso pasó ya hace 2 años, no es culpa de esta administración universitaria ni de la mayoría de ustedes, pero sí es un reclamo que la academia hace, porque no es que quiera figurar, sin embargo mantenemos los contactos. Y la situación fue un poco paradójica, porque hasta la Academia Nacional de Ciencias se encontró con la Academia Mexicana de Ciencias $50,000 que estaban a disposición de esos programas, y el ministerio dijo, no necesitamos esa plata, ya nosotros estamos trabajando. Resultó un poco contraproducente para la academia tener que decirle a la Academia de Ciencias, mire, perdón, no, gracias. $50,000 son dinero. El programa siguiente es un programa de clásico, de capacity building. Aquí ha sido muy interesante, puesto que este programa nos ha permitido financiar pasantías de jóvenes investigadores costarricenses en laboratorios en el exterior. Ya hemos sido exitosos y hemos financiado en los últimos tiempos 5 pasantías, que no es despreciable, puesto que son pasantías muy libres. Se cubre un monto, creo que son hasta aquí, entre $10,000 y $15,000 para lo que sea necesario. Y el último programa es el programa de energía, en el que hasta el momento no hemos participado. Y estamos ahora buscando cómo organizar el Comité Nacional, nombrar lo que llaman un punto focal y tratar de desarrollar este programa de energía, que lo que está haciendo, primero, aparte de hacer reuniones técnicas, publicar un libro sobre el estado de las estrategias de desarrollo energético en América. Y esperamos que ahí consigamos un costarricense o un grupo costarricense que participe a corto plazo. Y este era lo que quería presentarles. Como ven, como comentario final, primero, una academia con recursos limitados, pero que en su constitución, en su operación
y casi diría yo que en su razón de ser reside en las universidades públicas costarricenses. De modo que debería haber un mecanismo cada vez más estrecho, y ya lo estamos logrando mediante la firma de convenios, en que la operación de la academia sea cada vez más estructuralmente integrada con los sistemas de investigación de las universidades públicas. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, don Gabriel. Si quiere se lo dejo a usted porque no sé si alguna persona quisiera hacer una pregunta o algún comentario de la exposición de don Gabriel. Todo lo encuentran en la página de la academia. Y la página de la academia, digamos, de algo tiene que servir el manejar las direcciones. Tanto la página Ticotal como la página de la academia son ticotal.cr y anc.cr. Con solo eso ya ustedes entran, olvídense del AC, del www y todo esto. Gabriel, muy interesante escuchar sobre el quehacer de la academia. Y una pregunta muy particular tiene que ver con la diapositiva donde usted nos mostró los sitios o foros en donde la academia debería participar. ¿Cómo valoraría usted el quehacer de la ciencia y el avance del país si la academia tuviera una participación constante y real en cada una de las actividades o de los foros que allí se plantean a nivel nacional? Usted mencionó que en algunas no se les ha tomado en cuenta, y observo que dentro de ese conjunto de comisiones e instituciones tienen una relevancia a nivel nacional. Ahí hay dos cosas muy claras que comentar. Primero, la Academia de Ciencias en Costa Rica como operación son los académicos. Tenemos un apoyo técnico-administrativo de 2 personas. La Academia Nacional de Ciencias, aparte de los académicos en Estados Unidos, tiene 400 funcionarios. La Academia de Ciencias de Francia tiene 100 y resto, que son personas que están a cargo de programas, moviendo comisiones, etc. En el caso nuestro, eso lo hace el presidente, el consejo director y los académicos. Y esto implica un trabajo para el cual nadie tiene tiempo. Entre las cosas que habrá que discutir oportunamente, y que ya se ha discutido informalmente con los rectores y rectoras, era que hubiera un acuerdo en que hubiera un cierto reconocimiento de tiempo por sus respectivas universidades a los miembros, para que así, a los académicos, para que así la academia misma tenga una palanca para exigirles resultados. Y que esta asignación de tiempo por parte de las instituciones, por ejemplo, estuviera ligada a un informe anual de la utilización de ese tiempo por parte de los académicos. Es decir, no es que yo por ser académico tengo un octavo de tiempo en la UCR, o por ser presidente de la academia tengo un cuarto de tiempo en la UCR, sino que yo debería presentar anualmente, fuera de mi informe de labores, un informe especial de qué fue lo que yo hice dentro de esa asignación de tiempo. Y fíjense ustedes que la universidad asigna tiempos a ciertas comisiones nacionales, ¿verdad? Muy selectas, pero lo hace. Y hasta dónde, por lo menos en mi tiempo, nunca se pedía cuentas sobre esa asignación de tiempo, más allá de lo que es el informe de labores, que nunca tiene ni la profundidad ni el impacto que debería tener por parte de sus beneficiarios. Ese es el primer punto fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de los académicos ustedes van a tener
3 clases de académicos, que no son los que ya vimos, sino los que participan mucho, los que participan periféricamente y los que no participan. Eso es clásico en todo tipo de grupo humano como este. Y entonces, desgraciadamente, uno comienza a apoyarse en los que participan mucho y los sobrecarga de trabajo. Entonces son miembros del consejo directivo, son miembros de comisiones, son puntos focales, tienen que ir a reuniones, y todo esto sin ningún reconocimiento de ningún tipo, más que el trabajo que están haciendo a la academia. Y así es como funcionamos. Entramos en un proceso de renovación y de nuevos miembros. Este año pasado se nombraron 6 nuevos académicos, pero ustedes se pueden imaginar que los que son candidatos a ser académicos ya dentro de sus instituciones están saturados de trabajo. Y hay otras personas que nosotros quisiéramos ver dentro de la academia que prefirieron no formar parte por el momento de la academia, por razones de muy diversa índole, ligadas a trabajo, responsabilidades, perfil, etcétera. ¿Otra pregunta? ¿Cómo se eligen los miembros de la academia? Y esa es la pregunta clásica. Claro. ¿Cómo se eligen los miembros de la academia? Es un proceso abierto de propuesta que pasa por un comité de nominaciones dentro de la propia academia. Ese es el comité más activo, pues permanentemente está. Y se reciben cartas, se reciben comentarios, desde profesores universitarios hasta de ciudadanos. Bueno, ¿Alguien más? muchas gracias. Sí, vamos a pasar ahora a un receso para un cafecito que está aquí afuera y después volvemos para las charlas. Gracias.